Continuamos con más Fuera de Control y vamos a hablar de lo prometido, la nominación de Roberto Carles por parte del Poder Ejecutivo para convertirse en un nuevo miembro de la Corte Suprema. Ya ha pasado el proceso que tiene que ver con las audiencias públicas, donde ha habido particulares, ONGs, distintos representantes de organizaciones a favor, pronunciándose obviamente a favor y en contra de la nominación. Lo que llama al principio primeramente la atención es la juventud de Carles, el primera luz roja. No digo porque los jóvenes no puedan ocupar cargos relevantes, sino porque estamos hablando del máximo tribunal, la Corte Suprema, y uno entiende que llega allí alguien que tenga una trayectoria importante, no solo en cuanto a calidad, sino en tiempo también, que te lleva a estar en distintos lugares y construir esa experiencia, esa trayectoria. Por eso llamó la atención al menos la juventud. Pero para hablar un poco más en profundidad de esto, estoy con Juan Negri, que es director del área de justicia de la Asociación por los Derechos Civiles, la ADC. Juan, gracias por estar aquí. No, un placer. Ustedes como ONG participaron de las audiencias públicas y ¿qué posición llevaron respecto a la nominación de Carles y bueno, cómo la fundamentaron? Nosotros efectivamente participamos en este proceso abierto, mandamos por escrito nuestra opinión y participamos presencialmente en la audiencia. La audiencia no estaba abierta al público, o sea, solamente podían hablar los senadores, claro. Así que no hicimos uso de la palabra, pero estuvimos ahí. Nosotros nos manifestamos en contra de la designación de Carles. Nos parece que, no tanto por su edad, sino por a la hora de discutir idoneidades, potencialidades, es decir, capacidades técnicas, que está, como se menciona en el decreto 222, nos parece que sus antecedentes no demuestran una capacidad técnica que uno pueda evaluar a priori que va a ser un buen juez de la Corte. Es decir, esto no quiere decir necesariamente que no lo vaya a ser, sino que a priori nosotros no tenemos los elementos para hacer esa observación, entonces nos parece que hay candidatos que podrían ser mejores. ¿Qué edad tiene Carles? Carles tiene 33 años. Claro. Yo digo más que nada la edad, no por la edad en sí misma, sino porque uno entiende que para hacerte de una vasta experiencia necesitas tiempo. Exacto. Y el tiempo se traduce en años, digamos, porque no es posible tener una vasta experiencia si sos muy joven por una cuestión de tiempo. Exacto, es decir, en general cuando la Constitución marca 30 años, lo que está queriendo decir la Constitución es un juez con cierta trayectoria en una época donde la esperanza de vida era menor. Entonces, claro. Se esperaba que en ese momento fuese, a esos 30 años, uno hubiese alcanzado cierta madurez. La edad por sí misma, como decíamos recién, no es un obstáculo porque la Constitución dice 30 y Carles tiene 33, entonces exacto. Ese tema está saldado. El tema es cuando es un artefacto efectivamente de otras cosas. Cuando por su baja edad uno podría esperar que no tenga, y efectivamente Carles no tiene una experiencia profesional como abogado, ni como académico, ni como juez digna de nota. Entonces la edad se convierte en realidad en un artefacto de esto. Claro, exacto. Ahora el tema de supuestas falsedades en el currículo, ¿eso incidió en algo? ¿Usted lo pudieron constatar algo? Lo que nosotros hicimos en la impugnación es señalar ciertas irregularidades y desprolijidades que aparecen en el currículum. Ajá. Y pedir que se hicieran preguntas relativas a este tema en la audiencia, que lamentablemente la audiencia se desaprovechó porque no se hicieron preguntas demasiado sustanciosas. O sea, quiero decir, Carles no tuvo ni siquiera la oportunidad de despejar las dudas que esto generaba. Hay un currículum demasiado detallista en algunos aspectos, es decir, lista materias que cursó en la universidad, cursos a los que asistió, lo cual no tiene ningún tipo de valor académico, digamos, claro. Porque ir a un congreso como asistente, digamos, ir a escuchar, lo puede hacer cualquiera. Entonces hay una larga lista de detalles que no tienen ninguna importancia. Está la cuestión de su trabajo en el Senado, que él aclaró parcialmente, está la cuestión de los doctorados hechos casi simultáneamente, es decir, hay una serie de dudas que no son certezas nuestras, es decir, que había oportunidad para hacerle preguntas al respecto que no se aprovecharon, pero, digamos, el currículum muestra algunos puntos dubitativos que nos hubiese gustado que Carles respondiera. En general, cuando el currículum es extremadamente largo, eso es sospechoso, es decir, claro. Parece que está inflado artificialmente. Y en este caso, si uno empieza a desbrozar, uno empieza a sacar la cosa que es irrelevante, no hay mucho. No hay mucho. Ahora, ¿hay algún otro, digamos, porque esto
La audiencia las audiencias no son vinculantes, con lo cual, digamos, es una exposición válida de los distintos sectores a favor y en contra, pero que en definitiva sirve de muy poco. Claro. Me refiero a que esto es una cuestión netamente política, como decimos los periodistas, de rosca política. ¿Cuántos votos tenés vos? ¿Cuántos yo? ¿A quién puedo bajar? ¿A quién puedo ausentar? Para que no... Bueno, eso simplemente. Entonces, a partir de los 30 años, digo, cualquiera puede ser miembro de la Corte si vos tenés los votos. ¿Hay algún otro impedimento, digamos, legal que tenga que ver con Carles o no? Constitucional no. O sea, es decir, él tiene los 30 años, la Constitución no, pero el decreto 222 habla de idoneidad técnica. La cuestión de la idoneidad técnica siempre es polémica. O sea, nosotros hacemos en nuestra impugnación un ejercicio que es compararlo con los estándares que se utilizan para ser juez de casación, y Carles obtiene una calificación baja, pero es discutible. Es decir, obviamente es discutible porque esta es otra instancia. Y además Carles no compite contra nadie, que es habitualmente lo que se usa en los concursos. Entonces nosotros evaluamos la idoneidad que pide el decreto 222 de una manera que es discutible, que nos parece a nosotros que no alcanza, pero que es discutible, pero formalmente no hay ningún otro requisito, pero también es preciso destacar que el artículo 3 del decreto 222 pide diversidad de género y de áreas del derecho y de zonas regionales del país, y nos parece que Carles, en este sentido, si bien no es un requisito formal, tampoco los cumple. Porque ahí, digamos, bueno, él, digamos, es una corte de 5 miembros, de la cual solamente una es una mujer, entonces estamos hablando de que no hay una paridad de género, es un candidato que viene de la ciudad de Buenos Aires, con lo cual tampoco aporta diversidad regional, y si bien reemplaza a un penalista, o sea, es un penalista por otro penalista, uno podría discutir, bueno, es un especialista en derecho penal lo que la Corte necesita. Un estudio reciente muestra que solamente el 8% de las causas anuales son vinculadas al derecho penal. Tal vez necesitamos un tributarista, claro, tal vez necesitamos un laboralista, tal vez necesitamos un administrativista. Exacto. Esto son opiniones nuestras y no está escrito en ningún lado. O sea, el decreto 222 pide que en la medida de lo posible sea diverso, pero requisitos legales, Carles los cumple, digamos, claro, los mínimos, ¿no? Y ustedes pudieron constatar si en el mundo del derecho, en el ámbito del derecho, Carles es alguien conocido, respetado. Las opiniones están bastante divididas. ¿Por qué digo esto? Sí. Juan, en función de que nombremos también a los otros miembros, incluso a los que ya no están, porque bueno, uno puede disentir o no con Zaffaroni, pero digamos la trayectoria la tenía. Hayton de Nolasco, sí, digamos, Argibay, fue fallecida, y los ex miembros de la Corte. Digo, hay un nivel donde hay gente que uno puede estar de acuerdo o no, pero en el mundo del derecho es gente muy respetada. Y ese fue uno de los principales valores, si se quiere, del gobierno de Néstor Kirchner, en el sentido de haber creado una corte de notables, por así decirlo, y gente independiente. Ahora, ¿esto se condice con Carles? Mirá, al respecto, una observación. Nosotros hicimos nuestra impugnación basados en criterios que nos parecen más o menos objetivos, discutibles, pero más o menos objetivos, de idoneidad técnica. Claro. Nosotros, como bien decís, no entramos en consideraciones ideológicas, como decíamos en el caso de Zaffaroni. Uno puede estar a favor de mayor punitivismo o mayor defensa de, digamos, las garantías individuales en materia de penal, a favor o en contra del aborto, eso son materias discutibles. Zaffaroni tenía una trayectoria académica brillante. Claro. Brillante. O sea, uno puede estar en desacuerdo con su ideología general o con su actuación en la Corte, pero en el momento que el pliego llega, Zaffaroni tiene una carrera brillante. Carles, obviamente, y en parte es posible que sea artefacto de su juventud, no la tiene. Ahora, su nominación ha encontrado pros y contras, es decir, hay gente, está bastante divididas las opiniones, por ejemplo, de la sociedad civil que han podido manifestarse, actores vinculados al derecho a favor y en contra. En general se le reconoce, y esto nosotros también lo decimos, él tiene un rol en la coordinación de la Comisión de Reforma del Código Penal bastante destacada, digamos, se lo ha elogiado por su capacidad de liderazgo en esta cuestión, por su
una tarea política difícil, entonces pudo converger opiniones. Entonces hay algunos que destacan este rol de Carles, algunos destacan su orientación, es un discípulo de Zaffaroni, entonces está enrolado en cierta línea más garantista, por llamarlo de algún modo. Entonces, conocido en el mundo del derecho, no es una figura indiscutible, pero no es un ignoto. Claro. No es un ignoto. Pero le falta, digamos. Claro. Sí, a uno le llamó la atención dos elementos, ¿no? Que tienen que ver con, por un lado, el tema de el momento en que públicamente se lo designa o el Ejecutivo designa a Carles, y por otro lado, el antecedente Gil Carbó. Digo, se lo designa a Carles en el momento de mayor efervescencia del caso Nisman. Entonces uno observó que era algo obviamente adrede en ese contexto. Y por otro lado, el antecedente Gil Carbó, que previo a presentar para la Procuración General de la Nación como candidato, digamos, al actual titular de la CIGEN, Daniel Reposo. Reposo, una vez que se lo rechazó por su cercanía al kirchnerismo y demás, cuando proponen a Gil Carbó, prácticamente fue un trámite porque tenía más pergaminos que Reposo, y bueno, terminó siendo alguien bastante polémico y acusado por la oposición de un montón de cuestiones. Entonces uno dice, ¿habrá sido Carles un globo de ensayo en realidad para presentar un segundo candidato, o realmente el Ejecutivo está convencido de que tiene las condiciones como para integrar la Corte? Reitero, habiendo el mismo Ejecutivo, el mismo gobierno kirchnerista designado a Zaffaroni, a Argibay y una Corte casi de notables, ¿no? Al respecto, me parece que el contexto histórico en el que se hacen las primeras nominaciones era otro. El gobierno kirchnerista estaba en cierta debilidad y necesitaba sumar apoyos, incluso ganarse el apoyo de la clase media, por decirlo de algún modo, que le interesan en general o se sienten inclinados a observar esos temas institucionales. Claro. Y entonces creo que fue una jugada muy acertada del gobierno de nombrar jueces que, independientemente de su color ideológico, eran jueces intachables en su trayectoria. Me parece que ahora el contexto es otro y el gobierno no se siente obligado a hacer eso. Si el gobierno piensa es un globo de ensayo, eso es difícil de decir. Con respecto al momento en que lo hace, también estaba obligado por la ley. O sea, es verdad que justo llega el momento de Nisman, pero el gobierno tenía un plazo, así que no podía excederse mucho más. Yo no sé si la verdad es que el gobierno... Yo quiero creer que el gobierno está convencido de que este es un candidato nominable. Al respecto, también el ejemplo de Reposo es muy útil para esto. Es decir, uno no le puede exigir al gobierno que nombre a alguien en las antípodas ideológicas del gobierno. Es natural que el gobierno nombre a alguien cercano. Esto también ocurre en Estados Unidos. Lo que uno puede pedirle, por lo menos, es un mínimo de idoneidad técnica. Claro. Entonces, Reposo era alguien cercano al gobierno, pero a juicio de mucha gente no tenía estos mínimos. Claro. Gil Carbó, para la procuradora, la que actualmente es Procuradora General de la Nación, los tiene. Entonces, si va a nombrar un juez afín, bueno, por lo menos que tenga una trayectoria lo suficientemente frondosa como para asegurarnos un salto de calidad, ¿no? Claro. Que continúe en la línea del salto de calidad que la Corte efectivamente hizo en el 2003. Que efectivamente, como mencionábamos recién, hizo un salto de calidad. Ahora, esto, digamos, el accionar de ustedes terminó con la audiencia ante el tratamiento y en el caso supuesto de que el Senado lo apruebe, no hay más que hacer. No hay más que hacer y es un proceso constitucional. Es decir, el nombramiento de un juez de la Corte es una atribución del presidente y del Senado. O sea, uno puede estar en contra o a favor, pero se cumplen ciertas reglas y si se cumplen esas reglas, uno las tiene que aceptar porque estas son las reglas de juego precisamente del juego democrático. Nunca vamos a estar todos de acuerdo, ¿no? Claro. Entonces, el Ejecutivo nombró un candidato que suponemos que le parece el mejor. Hubo una audiencia que a nosotros nos pareció que no aprovechó la oportunidad para aclarar todas las dudas vinculadas al currículum, por ejemplo, pero la audiencia se hizo. El kirchnerismo, el oficialismo tiene los votos en la comisión como para enviar el pliego al Senado y ahora se verá, es la hora de contar. Si el oficialismo logra los votos necesarios, de los senadores presentes, los 2/3 de los presentes, Carles es juez de la Corte y es un proceso constitucional. Para bien o para mal, digo. Después, y tal vez en el mejor de los casos, Carles es un juez extraordinario. Claro. El cuestionamiento es desde el inicio, como decías vos, de una cuestión de capacidad técnica o de trayectoria a nivel técnico, ¿no?
Juan, gracias por estar aquí. Nos vamos a reencontrar Un placer. en otro momento. Bueno, muchas gracias. Y con ustedes también. Nos vamos a reencontrar el próximo martes, como siempre, tratando de que el control sea más protagonista de lo que es hoy, porque, como siempre te decimos, si hay más control, hay más transparencia. Y si hay más transparencia, hay menos corrupción. Gracias por estar allí. En 7 días nos reencontramos aquí por Cada Metro.